La Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual y científico del siglo XVIII que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes, la ciencia y el pensamiento. Llamado así el siglo de las luces, ya que los iluministas creían que con la luz de sus obras iban a despejar las tinieblas e iluminar tantos siglos de oscurantismo en la Edad Media, generados por las ideas de la Iglesia. Los ilustrados impulsaron las ideas de la libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer. La igualdad, la fraternidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad y la tolerancia religiosa. Atacaron el poder divino del rey, los privilegios del clero, el ocio de la aristocracia. La Ilustración se caracteriza por tener una visión crítica de la realidad, el uso de la razón, rechazaron la revelación divina y la tradición, la historia como progreso y la libertad. La Ilustración en Francia. La Ilustración se inició en Francia y se extendió por toda Europa, luego a las colonias americanas, donde se desarrolló de manera parcial debido al despotismo y la tiranía de los gobernantes. En Francia, la Ilustración nació marcada por conflictos sociales y políticos. Los principales teóricos políticos de la Ilustración francesa son Montesquieu, quien propuso la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, donde estos se apoyen entre sí. Voltaire, quien creía en un sistema parlamentario que limitaría la tiranía del rey. Además propuso una reforma que favorecía al pueblo. Rousseau, precursor de la democracia. Su obra fundamental fue El contrato social, donde se expone cómo debe ser un Estado democrático. La Ilustración en Francia tomó el nombre de enciclopedia. La enciclopedia reunió el pensamiento de la Ilustración. Fue una nueva concepción de la política y de la economía, conforme a los postulados de la razón. Fue el mejor medio de divulgación de las ideas de la Ilustración. Fue el diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, dirigido por Diderot y con la participación de muchos filósofos, políticos y científicos. El primer tomo fue publicado en el año de 1851. La Ilustración en Inglaterra. La Ilustración inglesa fue el resultado de la combinación del empirismo de Locke y Berkeley y el sistema científico implantado por Newton. Sus principales figuras son David Hume y Adam Smith. David Hume, que señala que la pobreza proviene de la tierra y no de la intervención del Estado. Adam Smith, quien señala la búsqueda del interés individual como el aumento de la riqueza colectiva, el trabajo como fuente principal de la riqueza y la ley de la oferta y la demanda. Políticamente, durante el siglo XVIII, se consolida el sistema parlamentario, según el cual, donde el rey reina, pero no gobierna. Quien gobierna es el parlamento y los ministros. En definitiva, se trata de la primera aplicación de algo parecido a la teoría de la separación de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, propugnada por Montesquieu. La Ilustración en Alemania. Alemania se incorporará al movimiento ilustrado
con cierto retraso respecto a Inglaterra y Francia. El pensamiento ilustrado alemán se centrará fundamentalmente en el análisis de los fundamentos y alcance de la razón. La figura más significativa es sin duda Kant en la política. Se puede decir que Alemania no es todavía un país unificado en esta época, sino un conjunto de pequeños estados. De todos ellos, durante este siglo va a tomar una gran importancia el reino de Prusia, que adaptará el sistema político del despotismo ilustrado. En España, la Ilustración se desarrolló con esencialmente influencias francesas e italianas en el siglo XVIII. Los ilustrados fueron una minoría conformada por nobles, funcionarios, burgueses y clérigos que tenían intereses por unas nuevas políticas liberales y en su afán de cambio los llevó a chocar con la iglesia y la aristocracia, aunque la mayoría del pueblo seguía apegado a los valores tradicionales. Con el impulso reformista del reinado de Fernando VI, el apogeo de la Ilustración llega con Carlos III. En este periodo se crearon las principales academias, como la Real Academia de la Lengua, Medicina, Historia y Bellas Artes, e Historia Natural, y se trató de elevar el nivel económico y cultural en el país. Las luces penetran en el siglo XVIII, con la obra aislada y solitaria de Fray Benito Jerónimo Feijoo, el pensador más conocido durante los primeros reyes borbones, siendo el primer ensayista de la literatura española, y proponía teorizar las reformas concretas con un implícito progresismo. El siglo de las luces concluyó con la Revolución Francesa de 1789. El enorme impacto de la Revolución Francesa que causó en España tras la muerte de Luis XVI, así como en los dominios españoles de América, provocó una violenta persecución de las personas más representativas de las nuevas ideas. Se estableció con una censura total y se cerraron las fronteras, prohibiéndose el paso a todo tipo de libros y folletos que se embarcasen hacia América.